Bueno, mientras se unen todos nuestros participantes, quiero comentarles quiénes somos aquí en Wincom Technologies. Somos distribuidores globales premium de equipos de telecomunicaciones. Eh, Somos distribuidores mundiales, como les decía. Tenemos una casa matriz en Cleveland, Ohio, en Estados Unidos, por supuesto. También contamos con bodega en Miami. Para Latinoamérica contamos ahora con oficinas en México y en Bogotá, Colombia. Tenemos presencia en nuevas regiones. En estos momentos, este año cumplimos 25 años, entonces eso les garantiza a ustedes tener la experiencia total en el mercado. El desarrollo de negocios, la propuesta de valor de la compañía de Wincom está en nuestro equipo de preventa consultiva, en entrenamientos, en webinars, en charlas como el día de hoy con nuestros partners, el distribuidor master con mayor stock. También tenemos para nuestros clientes un apoyo en la parte de mercadeo, apoyo en eventos y una línea de crédito. También les cuento que tenemos presencia en múltiples regiones, en Centroamérica y Caribe, en México, que es una nueva oficina, región andina y en Cono Sur, así que abarcamos todo lo que es la presencia en Centroamérica, en Latinoamérica y por supuesto en su idioma, que es lo más importante, en donde pueden tener entonces consultas, entrenamientos, asesorías, todo el equipo de preventa está totalmente en español, también nuestra página web, entonces esto lo hace aún más fácil para nosotros. Y redes sociales nos pueden seguir en Wincom Cala, Facebook, LinkedIn, Twitter y por supuesto si ustedes desean tener algún tipo de cotización, quieren saber más sobre los productos de Mimosa, pues escríbanos a nuestro WhatsApp Business, es este número más 55 305 255 1340. Más adelante igualmente les estaré dejando estos datos por si ustedes quieren al final consultar con nuestro equipo de ingeniería. Como les comentábamos, también tenemos un apoyo amplio en líneas de crédito, en parte de evento, de marketing para nuestros clientes. Entonces, pues es muy importante todo esto y además que contamos con un muy buen stock y asesoría de ingeniería en productos de Mimosa. Así que gracias por asistir. Los dejo entonces en esta ocasión con Javier Blanco, que hace parte del equipo de Mimosa Networks. Estaremos hablando, esto es una charla sobre PTP, entonces siéntanse libres de preguntar todo lo que deseen en esta sesión. Las personas que quieran levantar la mano lo pueden hacer y yo les habilitaría el micrófono para realizar las preguntas que deseen. Entonces, Javier, te dejo acá la pantalla para que Sí. des inicio a tu sesión. Ya saben, si quieren realizar alguna pregunta, no duden en hacerlo a través de su levantar la mano o, como les comentaba, también lo pueden hacer en la parte de preguntas y respuestas si su micrófono no sirve. Entonces, aprovechen al máximo esta sesión que es directamente con el equipo de Mimosa para que puedan entonces tener todo lo necesario. Entonces, gracias Javier y te dejo entonces con la presentación. No, muchísimas gracias a ustedes, al equipo de Wincom y más que nada un placer saludarlos a todos. Mi nombre es Javier Blanco, soy el ingeniero para Mimosa para América Latina, específicamente para la región de América Latina. Y la idea del día de hoy es no solamente hablar el típica charla que siempre tenemos, que es one way, o sea, yo hablo, presento los equipos, digo sus especificaciones y mucho más lo que ustedes puedan absorber de esta parte. La idea es que ustedes participen de esta sesión. Las preguntas que tengan, generalmente de preguntas sobre equipamiento, capacidades, distancia, en fin, tienen la herramienta de levantar la mano o escribir por el chat. Mónica va a estar monitoreando este movimiento y por supuesto, si lo prefieren, pueden les abrimos un micrófono y pueden entablar la conversación. Si no, pueden escribirlo por el chat y igual estaremos atendiendo sus dudas y sus consultas. Más que nada, hoy vamos a enfocarnos en hablar sobre las soluciones punto a punto. Y para los que no conocen específicamente qué es Mimosa Networks, Mimosa, lo que nos dedicamos es a la fabricación de enlaces microondas, tanto soluciones punto a punto o enlaces punto a multipunto, por supuesto, utilizando diferentes eh, frecuencias específicamente sobre qué segmento queremos conversar. Las soluciones de punto a punto de Mimosa o en qué
específicamente nos basamos, cuál es el ground, la base en la cual nos establecemos como líderes en parte de este segmento de fabricación, es porque nos dedicamos específicamente a enlaces microondas, pero de gran capacidad. La idea principal de Mimosa es atacar estos segmentos donde puede que necesite gran capacidad similar a fibra o crecimiento de fibra, en este sentido, fibra óptica, o enlaces punto multipunto donde ya quieres hacer upgrade del network que tengas en existencia o desarrollar un network nuevo con nuevas capacidades. Más que nada en el crecimiento actual de necesidades donde no solamente es tráfico típico de internet de que el cliente va, se conecta a yahoo.com y listo. Hoy en día se necesitan muchos más niveles de servicio, se necesita telefonía, que independientemente que pensemos que no vendemos telefonía IP, todo el audio de WhatsApp, los clientes que están detrás de nuestro network y usan WhatsApp para hacer llamadas. Hoy en día esta modalidad de telefonía ha cambiado completamente el objetivo. Somos pocos ya los que tenemos un equipo fijo en la casa. Realmente ya eso fue obsoleto, como ha sido muchas tecnologías obsoletas en el pasado. Si nos venimos a enfocar desde que usamos los floppy, los CD, los que son más viejos como nosotros, o tecnologías nuevas, inclusive memorias, en fin, todo este tipo de plataformas. Mimosa lo que hace es enlaces de gran capacidad donde necesitamos transferir más calidad de servicio, al mismo tiempo cámaras de vigilancia, IoT, o sea, todo este sistema de smart homes que vienen ahora en desarrollo, que son funciones quizás de no tanto tráfico, pero sí de mucho más ping o mucho más chequeo de estos sensores, luces, inclusive micrófonos, todo este tipo de IoT que viene en desarrollo. So, en base a eso, la idea de Mimosa o el crecimiento de Mimosa en parte de su solución es enfocarnos no solo en enlaces microondas, sino en enlaces microondas de gran capacidad, donde podamos ofrecer anchos de banda lo suficientemente necesarios para cubrir todos estos factores y ofrecer este tipo de servicios. Y al mismo tiempo, en enlaces punto multipunto, que más en la próxima charla hablaremos sobre enlaces punto multipunto, como también enfocarnos en darle una ventaja a los WIPs sobre la parte económica, o sea, ofrecerles un retorno de inversión más acelerado, donde ustedes puedan pagar o recibir más megas por cierta cantidad de dinero que ustedes invierten y en cuánto tiempo ustedes pueden recuperar esa inversión. Ese es otro detalle que técnicamente quizás no lo miramos a la hora de ofrecer o de asumir una solución dentro de nuestro network, sino que básicamente nos enfocamos a nivel de negocio, ¿no? Nos enfocamos en necesito pasar, no sé, una necesidad de 50 megas, por poner un ejemplo, en 20 kilómetros y necesito buscar 2 radios que cumplan con este requerimiento. Ok, puedes que hoy adquieras una solución económica que va a funcionar la demanda en esos 20 kilómetros, indiscutiblemente. Pero ¿qué sucede? Que al final tú tienes que ese enlace va a evolucionar, ese enlace va a crecer, ese enlace va a recibir interferencia en un futuro, porque a la vez que ya tú ataques una zona, la competencia también se va a enfocar en ese desarrollo y va a empezar a aparecer más enlaces con más interferencia en esa zona. So, necesitas también pensar en un crecimiento. De nada te sirve invertir en una solución hoy económica para 50 megas, cuando de aquí a un año vas a necesitar 250 megas y esa solución ya no te va a ser factible. Entonces vas a tener que volver a invertir dinero en el mismo enlace para aumentar esa capacidad, cuando desde un inicio quizás el CAPEX hubiera sido un poco, tampoco exageradamente mayor, pero un poco mayor, posiblemente un 10, un 15% mayor de CAPEX, pero vas a garantizar un retorno de inversión en 3 años. De lo contrario, vas a ahorrar un 10% el primer año, pero vas a volver a gastar ese 20 o 30% más en el segundo y en el tercer año de inversión, ¿no? So, esta es más o menos la idea de la solución de Mimosa y qué podemos ofrecer con nuestras alternativas, ¿no? Por supuesto, ya tengo aquí las primeras preguntas y voy a ir atacando. Más que nada es la idea. Alberto Genovese, saludos hermano, me pregunta,
tengo que hacer un enlace de 70 kilómetros en un solo salto para pasar piso de 700 megas. ¿Qué equipo necesitaría? También como qué tipo de parábola, ¿no? Esta es típica pregunta tradicional. Alberto, un saludo donde quiera que te encuentres, hermano, en estos momentos. Para enlaces de 70 kilómetros y 700 megas, ¿no? La garantía, o sea, hay dos alternativas y me permito aquí remitirme a mi presentación. Discúlpeme si voy adelante o atrás, pero bueno, más que nada van a poder ver la alternativa que les ofrecemos. Respondiendo generalmente, en toda la solución de backhaul de Mimosa, de enlaces de punto a punto troncales de gran capacidad, porque ya estamos hablando de 700 megas específicamente en la pregunta de Alberto, la idea de esta solución es ofrecer enlaces duales. Toda esta gama que les estoy enseñando en la pantalla, tanto B5, B5C, B11 y B24, tienen la capacidad que dentro del mismo radio ofrecemos la posibilidad de transmitir en dos canales completamente simultáneos. La idea es que en un mismo equipo tengas dos radios dentro del mismo board y puedas transmitir dentro del espectro en el cual trabaja en cada uno de estos modelos, puedas trabajar tanto en dos frecuencias simultáneas, tanto en modo simultáneo, o sea, que ambos transmitan y reciban típico full duplex, o también en el modo TDD, donde dinámicamente yo puedo manejar la necesidad de tráfico, ¿no? Pongamos este ejemplo bien, o esta analogía bien sencilla, donde tú puedes en una autopista enviar automóviles en una senda en un sentido y en la otra senda, por supuesto, en el sentido contrario, ¿no? Pero si en un momento determinado, en la hora pico, en la mañana o en la tarde, tú puedes dentro de esa carretera determinar momentos en que todo el tráfico va hacia un lugar, paras y después todo el tráfico viene hacia el otro sentido en la tarde, ¿no? Por decirlo, en horarios contrarios, vas a optimizar muchísimo más esa autopista donde vas a poder trabajar con esos canales. Esa es la idea detrás de las radios de gran capacidad de Mimosa, ¿no? Y ofrecer al mismo tiempo las capacidades para manipular ese tráfico en dependencia de cuál es la demanda. Tanto sea, por ejemplo, mucho acceso a Internet, o el tráfico mayoritario para el cliente sería download, pero al mismo tiempo puedes configurar el radio para, por ejemplo, enlaces de seguridad o de vigilancia, donde la mayoría del tráfico va a ser upload del cliente, ¿no? So, en ese sentido, ese es el dinamismo de Mimosa, poder trabajar con dos radios dentro del mismo equipo, un solo equipo y trabajar en dos frecuencias. Para esas soluciones, Alberto, y me escribe que está en Argentina, en la provincia de Santa Fe, un saludo para todo el team de Argentina, una gran familia de Mimosa en Argentina. La idea principal es 700 megas, los puedes obtener para ir dividiendo la solución con cualquiera de estos radioenlaces. Estos cuatro modelos transmiten hasta 1.5 gigas agregados, o sea, 750 megas full duplex, up and down, o 1 giga por 500, explicándole la funcionalidad esta de la simetría. El otro factor sería el rango de frecuencia. B5 opera desde 5.1 hasta 5.8. B5C operaría desde 4.9 hasta 6.2. B11 operaría desde los 10 GHz hasta los 11.7 GHz y B24 desde los 24 hasta los 24.250 GHz. Esta es la familia de los productos, ahí lo pueden ver en la gráfica. Ahora, ¿cuál es el próximo filtro que hay que aplicar al enlace de Alberto? 70 kilómetros. En el caso de 70 kilómetros, como pueden ver, B5 es una solución que es radio más antena integrada. La antena es de 25 dBi. En este sentido, 25 dBi nos limita mucho en la distancia. Por lo tanto, B5 es una solución que nosotros sugerimos para hasta 10 kilómetros tope. Por supuesto, dependiendo, todos estos valores son relativos, ¿no? Dependiendo de las condiciones espectrales, del ruido, de la interferencia, en fin. Pero idealmente sería hasta 10 kilómetros porque la ganancia de la antena es 25 dBi y por supuesto no puedes poner antenas más grandes en el B5, ¿no? Por lo tanto, B5 en este caso, Alberto, queda eliminado. B5C es la solución ideal porque es conectorizado. En este sentido ya podemos poner parábolas mucho más grandes, mucho más selectivas. La idea principal es que en este enlace de 70 kilómetros tú puedas
determinar una parábola que sea lo suficientemente cerrada para que no tenga la apertura del lóbulo principal, sea lo más cerrada posible para que escuche la menor interferencia. Recuerden las viseras que le ponemos a los caballos, ¿no? En este sentido, donde lo que queremos es que el caballo se enfoque. El caballo tiene una visión muy periférica. Lo que queremos es que perderle esa periférica, cerrarle esa periférica y que se enfoque en el camino, que no se distraiga, ¿no? Es el mismo principio de una antena, sobre todo para enlaces de larga distancia. Además, imagínense que una antena abra, no sé, 10 grados, por poner un número, en 70 kilómetros. Cuando tú tomas un cartabón y haces 10 grados y caminas 70 kilómetros, básicamente, o sea, típico triángulo isósceles, 10 grados en el cono principal, caminen 70 kilómetros por cualquiera de sus azimut y van a darse cuenta que van a abrir muchísimo la apertura. Eso es lo que está absorbiendo de ruido la antena. Hay que determinar mucho. Y en 70 kilómetros yo creo que es muy importante el tema de la apertura de la antena. La antena es muy importante en enlace de 70 kilómetros. Mi recomendación, ya determinando específicamente la respuesta de Alberto y dando toda esta parte de teoría de los equipos, sería utilizar, si vas a usar banda libre, o sea, 5 GHz, sería B5C conectorizado, que te puede dar los 700 megas, puede hacer los 70 kilómetros. Vas a necesitar antenas de 34 dBi o más, en dependencia de este sentido. Ahí ya sí te puedes contactar al equipo de Wincom para ver en todo su portafolio las antenas que tienen dentro de su arsenal para determinar cuál es la más efectiva. Hay muy buenas antenas. Radio Wave, por ejemplo, sería una de las antenas más eficaces que hay hoy en día en el mercado, que es parte de la familia de Wincom, pero igualmente hay que analizar entonces la parte de presupuesto, ¿no? En base a eso analiza, o sea, pero mi opción sería B5C si es banda libre, utilizar una antena que no abra más de 3.5 grados sea el LAN 45 o sea horizontal, vertical, y fabricar en base a eso. Si puedes usar banda licenciada B11, evidentemente entonces vas a tener mucha más flexibilidad en el tema de interferencia, pues no esperas obtener tanta interferencia y entonces igual habría que buscar antenas de 34 dBi, más o menos. Esa sería la recomendación. B5C si es banda no licenciada. Las frecuencias de operación de B5C trabaja desde 4.9 hasta 6.2 GHz. Ahora, atención con esto. Hay el nuevo firmware de Mimosa que está disponible en la página de Mimosa versión 2.8. Va a permitirte que el B5C trabaje hasta 6.4 GHz. Este es otro de los beneficios de Mimosa. En Mimosa tú puedes liberar el radio, no necesitas licencias adicionales, no necesitas pagar por extra, por frecuencia o por rango operacional. Simplemente Mimosa te da la posibilidad de abrir el radio en toda su capacidad. Por supuesto, debes cumplir con las reglas y regulaciones de cada una de las regiones, pero técnicamente, hasta qué canales puede operar, de 4.9 a 6.2 es el full espectro operacional. El nuevo firmware te permite ir hasta 6.4 GHz, a pesar de que no vas a tener la full power. Por ponerte un ejemplo, pueden haber unos 3.5 dB de pérdida por encima de 6.2 GHz de frecuencia, pero es permitido, sobre todo en lugares donde tienes la licencia para operar y evidentemente no hay interferencia porque es una banda licenciada, en algunos países 6.4 GHz. Ese es más o menos el tema. Espero haberte atendido esa duda, Alberto. Continuamos acá. Continúo con los equipos. Me pregunta Pedro Alejandro Toribo. Igualmente, perdón, tengo... Si tienes una pregunta, Juan levantó la mano. Juan, si Correcto. quiere, puede, yo ya le habilité el micrófono, entonces si desea, puede hablar. Sí, adelante, Juan. Juan, ¿nos escucha? Creo que tienes el micrófono en mute, Juan. Juan, porfa, ya le solicité la reactivación del audio. Si no, por favor, entonces escríbenos la pregunta por el chat. Ok, en lo que esperamos por Juan, tengo aquí a Pedro Alejandro Toribio. Saludos, Pedro.
y me pregunta, ¿los equipos de Mimosa cómo se comportan en temas de ruido, interferencia o espectro muy saturado? Así también he visto que solo trabaja en frecuencias predefinidas por el equipo. Bueno, déjame ver, Pedro. Igual, si puedes, Pedro, puedes levantar la mano y te habilitamos el micrófono y más o menos puedes ampliar tu pregunta. Pero yendo por partes, hay dos partes en esa pregunta. ¿Cómo se comportan en ambientes de ruido e interferencia? Ok, es muy importante que entiendan o que visualicen, traten de visualizar cómo funciona wireless, sea la marca que sea, es parte del protocolo de transmisión, del estándar de transmisión. ¿Cómo funciona wireless? Simplemente un radio genera una onda electromagnética en el espectro radioeléctrico y otro radio en otra punta con la capacidad de escucha o sensa esta variación de esta oscilación en el campo eléctrico y en dependencia de la frecuencia en la que esté escuchando, él puede determinar básicamente, muy elementalmente, si es un 1 o es un 0, ¿no? So, en este sentido, así es como funciona wireless. ¿Qué hace? El radio en una punta genera un ruido, una oscilación, y la otra punta sensa esta variación de oscilación del campo eléctrico, esta excitación del campo eléctrico, y determina hacia dónde se mueve el campo eléctrico y determina, bueno, esa oscilación yo la tengo en mi mapeo, que es un 1, es un 0, y así se va desarrollando las capacidades de modulación hasta, Mimosa trabaja hasta 256 cuantos, o sea, hay 256 combinaciones de oscilaciones que se traducen o se transforman en unos y en cero. ¿Qué sucede? Si a mitad de camino hay una interferencia, porque hay alguien en esa misma frecuencia, en ese mismo sentido, generando al mismo tiempo oscilaciones del campo eléctrico, evidentemente cuando yo empiezo a capturar del punto de recibir unos y cero, puede haber algún mismatch de que estoy escuchando a otra persona generando unos y cero. So, ¿cómo funciona interferencia o un radio? ¿Cuál es el radio realmente que pueda trabajar en interferencia? Es a nivel de interferencias elevadamente alto, es muy difícil para un radio con la tecnología que tenemos hoy en día, es muy difícil operar a altas velocidades porque él tiene que discernir toda esta oscilación del campo eléctrico y determinar cuál es el paquete mío y cuál es desecho. So, en base a eso, es muy genérico decir si una marca trabaja mejor en ambientes ruidosos u otra. Lo que hay que entender es que para cualquier fabricante, en ambientes ruidosos, la verdadera herramienta que puede tener el radio o lo que realmente puede ayudar el radio, sea la marca que sea, no estoy hablando específicamente de Mimosa, puede ser la competencia, Cambium, puede ser Wikiti, puede ser Microtik, cualquiera de las marcas que ustedes escojan, lo que realmente va a ayudar en ambientes ruidosos es la antena, porque la antena es la que es el oído, es la oreja del radio. So, si la antena es capaz de escuchar solamente lo que necesita escuchar o abrir o focalizar solamente en la frecuencia que necesita escuchar sin introducirle interferencia al radio, entonces el radio va a poder operar inclusive a mejores modulaciones y a transmitir más paquetes por segundo o recibir más paquetes por segundo sin necesidad de pedir retransmisiones. Imaginemos que estamos en una llamada telefónica y empieza a haber ruido ambiental, muchas personas hablando alrededor tuyo. El instinto natural de nosotros, ¿cuál es? Primero que nada, siempre mecánicamente tomamos la mano y la ponemos enfrente al celular. O sea, la idea de esto, ¿cuál es? Crear como una antena, o sea, lo estoy haciendo yo ahora en la mano, y básicamente lo que estoy creando es una antena en mi mano y lo que estoy es cerrando el, el, la focalización de esa energía. So, de esa manera ustedes van a poder aislar el ruido y escuchar mejor mi voz. Este es el principio básico elemental de trabajar en ambientes ruidosos. Hay veces que pensamos que un radio no funciona bien, un ambiente, mira, tengo este radio, no, y realmente lo que nos está matando es la antena. Utilizamos, o sea, generalmente la tendencia es compramos radios suficientemente elevados o caros o con mucho funcionalidades y no gastamos dinero en antena. Y realmente debería ser un balance entre ambos, ¿no? La antena también tiene la misma o quizás más importancia que el radio en sí.
Es muy importante ese sentido en caso de ambientes ruidosos. Por supuesto, Mimosa tiene mecanismos de defensa en caso de interferencia. Y ya hablando específicamente de Mimosa, déjame regresar acá un momento. Básicamente, lo que hacemos diferente en Mimosa, como les comentaba al principio, tenemos los radios son capaces de transmitir en 2 canales. Esto te da el beneficio. Imaginemos que estás transmitiendo en todo el espectro desde 4.9 a 6.2 y escoges 2 canales. Vamos a escoger para este ejemplo 5.1 y 5.7 GHz. Estoy transmitiendo y recibiendo tanto en 5.1 como en 5.7. En este sentido, en caso de que ocurra una interferencia en 5.1, el radio va a ser capaz de seguir transmitiendo en 5.7. Ahí tienes como un tipo de redundancia en el aire, en lo que él trata de solucionar el problema en 5.1. ¿Qué va a suceder en 5.1? Él va a tratar de ampliar la potencia o disminuir potencia, cualquiera que sea el problema que está generando. Va a tratar de bajar modulación, o si es necesario, va a desplazar ese canal a una frecuencia más limpia. Esos son parte de los mecanismos de defensa de Mimosa. Primero trata de trabajar con el power, con el ancho de canal. Puede que aumente o reduzca el ancho de canal de 80 MHz a 40 MHz a 20 MHz. O si es necesario como último elemento de solución, él va a buscar una canal más limpio. Entonces, ¿cómo él determina cuál es el canal más limpio? Hay un algoritmo matemático donde básicamente se está analizando el espectro en tiempo real sin afectar la transmisión. Ese es otro de los beneficios de Mimosa. Está escaneando completamente el espectro y está analizando cuáles serían los canales más limpios, cuáles serían los canales con menos interferencia, y en caso de que ocurra alguna falla, o básicamente el elemento es por ciento de errores de retransmisión, a la vez que el radio le dice a la otra parte, necesito que reenvíes tantos paquetes porque no están llegando o no estoy entendiendo qué me quieres enviar. Al momento que eso pase el trigger, que generalmente es 3-5%, el radio automáticamente va a esta base de datos y determina cuál es el canal más limpio en el último minuto que escanee. Y en base a esto, el radio va a saltar hacia el canal más limpio. Ese es otro de los beneficios de la solución de Mimosa, el piloto automático, donde él va a ser capaz de manejar el enlace, no solo las capacidades, sino también el porciento de errores de retransmisión. Tratar de mantener el radio en la parte más limpia posible sin necesidad de retransmitir más paquetes, ¿no? En este sentido, ese es el beneficio. Aquí vemos, si me permiten, en la gráfica, en este sentido, estoy transmitiendo 5.1, 5.8 aproximadamente. Al momento que ocurre interferencia, vean cómo el radio salta de canales hacia canales más limpios. Ese es otro de los mecanismos. En caso de que ya, por supuesto, en tiempo real no puedes cambiar la antena, lo que el radio puede hacer en tiempo real, ¿qué cosa es? Aumentar power o disminuir power, cualquiera que sean los problemas, porque también hay interferencias por niveles de power muy elevados. Básicamente es como que los radios están gritando y evidentemente si alguien les grita a ustedes, el oído de ustedes trata de bloquear esa frecuencia porque molesta, ¿no? De igual manera funcionan los radios. Aumento disminuido de power, aumento disminuido ancho de canal o salto hacia un canal más limpio, ¿no? Esos son los elementos principales que se toman en cuenta en el algoritmo matemático. Ahora, segunda parte de tu pregunta es que, según tenías entendido, también trabajan en frecuencias predefinidas por el equipo. Bueno, no sé específicamente qué te refieres en este punto, pero el radio puede trabajar en cualquier canal que tú puedas escoger dentro, desde 4.9 hasta 6.4 con el nuevo firmware. Me imagino que tu pregunta viene en que si tú escoges un país específico, lo liberas, no sé en qué país está, pero por ejemplo, si estás en Colombia y lo liberas con Colombia, evidentemente se van a aplicar automáticamente las regulaciones de Colombia, del gobierno, en referente a campo electromagnético. Hay canales que te van a bloquear porque no están permitidos en Colombia si no tienes licencia. Lo que sucede es que Mimosa te da la opción de utilizar el modo Colombia licenciado, donde simplemente tú te haces responsable de operar en los niveles o en las frecuencias permitidas y nosotros abrimos o quitamos cualquier restricción del radio. Esas son las combinaciones que hay y me imagino que por ahí es por donde viene tu pregunta, ¿no? Por acá continúo en este sentido. Sigo por acá. Veo que tengo a Ingeniero Ortega desde República Dominicana. Ortega toda la vida ha sido un
un gran embajador de Mimosa, es una de las personas con más conocimiento en terreno de Mimosa en República Dominicana. Un saludo, hermano. Hay también una gran comunidad de Mimosa en República Dominicana y nos da mucho placer poner nuestro granito de arena, sobre todo en proyectos donde es necesario, o sea, no es ya que sea un nivel de negocio o un modelo de negocio. Evidentemente todos estamos aquí para hacer negocio, para crecer empresas, pero al mismo tiempo hay siempre un por ciento de las soluciones de Mimosa que se emplean en factores sociales, en proyectos sociales hoy en día, sobre todo en educación, en llevar Internet a lugares donde los operadores móviles no ven modelo de negocio o no ven oportunidad. Y realmente este segmento de los WIS, de los operadores móviles privados, ha sido los únicos que han tomado el riesgo, porque realmente es un riesgo, ¿no? Crear torres, crear infraestructura, invertir en dinero, quizás con un retorno de inversión de 3 años, de 4 años, de 5 años, quizás con no todo el respaldo legal o jurídico que puede tener una empresa grande, o siempre estar expuesto a posibles demandas o posibles contravenciones del gobierno, por parte del gobierno, trabas por parte del gobierno, y los WISP son los que han tomado este riesgo, han saltado adelante, se han enfocado en muchas soluciones, no solo en Mimosa, o sea, esto lo hemos tomado con Cambion, lo ha tomado Wikitin, Microtik, o sea, es una familia más que nada, independientemente, si ustedes ven, no hay una competencia lo suficientemente agresiva ni desleal en parte inalámbrica. Si van la mayoría de los ingenieros en microondas, cuando tú le pides una recomendación, por supuesto tratan de defender su marca, pero al mismo tiempo hay bastante solidaridad en parte de wireless y un aspecto de esos Wincom, donde puedes venir con un proyecto y no te van a tratar de forzar a una marca, sino te van a tratar de llevar a una solución, porque en inalámbrico nunca hay una solución. Hay muchos factores como interferencia, ruido en el ambiente y hay muchas soluciones donde funcionan bien en un ambiente y no funcionan bien en otro por múltiples condiciones. En base a eso, esa es parte de la solución de Mimosa. Por aquí tengo otra pregunta. Lenin Vázquez, también de República Dominicana, otro ingeniero amigo, saludos. Me pregunta, ¿por qué en un canal los equipos tienen 27 dB y cuando usa dos canales baja? Es correcto. Los radios de Mimosa, de la banda alta, o sea, de la gama alta, perdón, y los voy a poner acá ejemplo, toda esta línea que está aquí, B5C, B5, B11 y B24, tienen un nivel de potencia cuando usas la combinación de un solo canal. Recuerden, estos radios pueden operar también en dos canales simultáneos o puedes ponerlo en uno, sencillo. Si lo pones en dos, vas a tener la funcionalidad de 4x4 MIMO. El principal problema, no problema, pero el principal característica es la cantidad de energía que puedes poner en el aire en sumatoria cuando tienes un radio, un solo canal con el power amplifier que tiene el radio adentro o cuando usas los dos canales. Básicamente tienes dos radios adentro por niveles de ERP o de cantidad de energía que puedes consumir por un radio en el aire. Entonces hay que limitar el power. Generalmente 3 dB significaría la mitad de power, 10 dB significaría 10 veces el power. En este sentido, generalmente bajan de 27 dB a 24 dB, o sea, la mitad del power se reduce debido a al ERP y a las licencias que hay, o sea, la cantidad de energía que se puede poner en el aire para cumplir con los ID de FCC y de ETSI. FCC es el regulador generalmente en la parte, en el hemisferio este, perdón, el hemisferio este, donde regula Estados Unidos, por supuesto Canadá y muchos de los países de América Latina se basan en las regulaciones de FCC o siguen las regulaciones de FCC o son compatibles con las regulaciones de FCC. Si tú tienes un radio que ya tiene un FCC ID, vas a poder importarlo en toda Latinoamérica porque está reconocido por una institución. De igual manera, en la parte de Europa, en el otro hemisferio, ellos van a poder tienen ETSI, que es básicamente la homologación de FCC, y tienen sus regulaciones de canales, sus niveles de energía. De hecho, en Europa hay menos power, hay menos permitido, menos power en el aire, eso es mucho más difícil colocar más energía en el aire, y los canales también no son 20, 40, 80, 10, 20, 40, 80, son 12, 24, 48, 56.
So, es otra señalización. So, en parte de eso es básicamente porque es las restricciones de power en la cantidad de energía que se puede colocar en el aire. Continuando por acá con los amigos, me viene... Tengo una pregunta de Giovanni David Andrade. Me dice, buen día, por favor, una consulta. Los radios backhaul, ¿qué capacidad tienen de procesamiento en paquetes por segundo y cuál es su nivel de latencia en enlaces de larga distancia? Ok, muy buena pregunta, Giovanni. En el caso de la gama alta de Mimosa, vas a poder tener aproximadamente 450 a 500 mil paquetes por segundo en toda la línea B. Por supuesto, esto depende de los niveles de tráfico, del ancho de los paquetes. No es lo mismo traficar cámaras de seguridad o internet que traficar telefonía IP, donde los paquetes son 64 casos, hay mucho más encabezamiento, hay mucho más procesamiento, pero esos son los niveles. También tenemos una gama económica que no he todavía presentado, que sería las combinaciones tanto del C5X. Este es el último radio de la familia PTP que lanzamos hace aproximadamente un año, año y medio. C5X son 2x2, este radio solamente puede transmitir en un canal dentro de todo el espectro, tanto de 4.9 hasta 6.4. Igualmente hago la aclaratoria, el nuevo firmware para C5, C5X, C5C permite ir hasta 4.5 GHz de banda, pero hay una pérdida aproximadamente unos 3 dB o algo así cuando transmites en 4.5. Hay que tener bien en cuenta esto. No quiere decir que en todo el espectro de radio tenga full capacidad de transmisión. Siempre hay una atenuación dentro del radio. Y por supuesto, 4.5, donde tienes la licencia, evidentemente puedes experimentar con menos potencia porque no debes tener esos niveles de interferencia, pero valga la aclaración. Pero full capacidad del radio desde 4.9 hasta 6.4 GHz. En este sentido, 2x2 puede transmitir en un canal dentro de toda esa frecuencia. Y por supuesto lo acoplamos con 4 antenas que simplemente enroscas la antena en el radio y puedes generar combinaciones de 12, 16, 20 y 25 dBi en dependencia de la distancia. Con una antena de 25 dBi, como les comentaba, igual que en el B5C, lo ideal, lo recomendable es estar dentro de los 10 kilómetros, no ir más allá. Y en base a eso, la versión conectorizada sería el C5C. Si necesitas más de 25 dBi de ganancia con antenas externas, entonces tienes la opción del C5C. Este es el radio más popular de Mimosa hoy en día, el más instalado, el más propagado específicamente en Latinoamérica. Pues es el radio que ofrece mejor retorno de inversión. O sea, cuánto dinero, cuánto usted paga por este radio, cuántos megas puede producir en el aire y en cuánto tiempo usted recupera esa inversión. Este es el radio que le va a facilitar ese nivel de entrada donde usted necesita un enlace, necesita producir dinero económicamente, además de ofrecer el servicio, y al mismo tiempo en cuánto tiempo usted va a recuperar esa inversión. O sea, estos, no sé, sub $200 que usted va a pagar en colocar cada uno de estos radios, cuánto usted va a ofrecer, digamos unos 300, 400 megas. Hay muchísimos casos de éxito que tienen muchísimos más tráfico, 500 megas, pero para ser bastante modesto y bastante consecuaz con la capacidad del radio, cuando usted puede pagar o ofrecer por este radio esos paquetes, ¿en cuánto tiempo usted puede recuperar ese dinero que usted invirtió en el radio y en cuánto tiempo usted va a estar positivo en su inversión? Este es el radio que mejor beneficio le va a dar en este sentido, ¿no? En base a eso es los rangos de operación de cada una de estas soluciones y cuánto dinero usted puede recuperar, que es la parte importante de este enlace, ¿no? Ya les comentaba, la idea de las soluciones de Mimosa son enlaces de gran capacidad, donde usted va a poder, por supuesto, ofrecer un servicio de mayor capacidad y va a poder cobrar más, lo cual se va a convertir en un retorno de inversión más acelerado. La idea es que usted tenga un profit más acelerado de su inversión y por supuesto pueda competir o ser más competitivo en el mercado de los juicios, ¿no? Ofreciendo estas alternativas. Por aquí tengo Juan Ortiz que me pregunta, si le solicito los equipos de Mimosa, ¿puedo hacer el trato directo con ustedes? Juan Ortiz, me imagino que se refiere al equipo de Wincom.
Wilcom es distribuidor, mayor distribuidor de Mimosa para la región. Todos los beneficios aplicables en la solución de Mimosa los tiene Wilcom, pero Wilcom, el beneficio de Wilcom es que es un one-stop shop. Por ejemplo, Mimosa, supongamos que tú necesitas hacer el enlace, o Alberto cuando nos estaba hablando necesita hacer el enlace de 700 megas, 70 kilómetros. Yo le puedo garantizar, yo le puedo ofrecer la solución de Mimosa con un año de garantía desde el momento de instalación, soporte técnico incluido, gestión en el cloud, todos estos son valores agregados, además de la seguridad de Mimosa, chipset de GPS, si alguien, el sistema de protección de Mimosa, el radio tiene que ser desbloqueado. So, si alguien, por alguna desgracia, se trata de robar el radio, ustedes pueden, al tener ese nivel de desbloqueo, ustedes pueden contactar Mimosa para reportar el radio robado. Si el radio lo conectan, podemos saber inclusive por las características GPS dónde está el radio colocado. Pero independientemente de eso, vas a necesitar antenas, vas a necesitar cables, vas a necesitar jumpers, vas a necesitar conectores, todas esas periféricos, por supuesto la antena que les dije que es la misma importancia del radio. Entonces ahí no solo necesitas de Mimosa, realmente de quien necesitas es de Wilcom, donde te puede hacer un one-stop shop, comprar todo lo que necesitas o sugerirte o recomendarte toda la solución, porque yo solamente te puedo recomendar o puedo hablar con propiedad quizás de la parte de Mimosa y basado en experiencia que he tenido de otros enlaces, recomendar algún tipo de marca, pero realmente quien conoce, si ahora tú me preguntas del mejor cable que hay hoy en día en el mercado o de los mejores conectores blindados o las mejores antenas, realmente mi perspectiva es bastante cerrada o limitada. Wilcom es la mejor opción en este sentido. So, no solamente necesitas de Mimosa, necesitas realmente de Wilcom, donde te puede conectar lo mismo que está pasando hoy, va a pasar en próximos días con fabricantes, con Cambium, con Wikiti, con MikroTik, y vas a poder obtener todo esto, pero ¿dónde? Acá, en Wilcom, que es tu one-stop shop, ¿no? Ok, me pregunta Walter Weather, tengo algunos problemas de Ethernet, tiene varias caídas, me imagino, ¿no? Ajá. Y veo que tienes Internet up, o sea, Ethernet link up, Internet link down, vas, interesante, vas 1 giga, vas full duplex. Ok, Walter. Principalmente en el caso de Mimosa, hablando específicamente, y esto es algo quizás que puedas ver mucho en social media en casos, sobre todo en generaciones previas, donde ya vamos por para hacer una aclaración, ya vamos por la quinta generación de interfaces de Ethernet, donde hemos cambiado la parte de Ethernet y muchos de estos problemas. También cambiamos el Power over Ethernet, donde hemos mejorado la calidad del Power over Ethernet. So, ahí hay varios puntos. Primero que nada, Mimosa es muy, por decir de alguna manera, celosa a la hora de la parte del cableado. O sea, es muy importante y hay un gran error donde se instalan muchos Mimosas, veo muchos Mimosas en el terreno sin el cableado apropiado o usan conectores y no cierran los conectores blindados o no hay ground, no ponen ground en los radios. So, todo el board de Mimosa se abre y evidentemente cuando ocurre algún tipo, no tiene que ser un radio, cuando ocurre una descarga eléctrica o algo así, el único punto de entrada que tiene el radio de Mimosa es el Power over Ethernet, el PoE, la interfase gráfica, perdón, la interfase Gigabyte. Y en este sentido puede haber afectaciones si no hay un proper ground o este sentido. También hay algunos problemas de negociación en la parte del PoE. También puedes revisar, quizás no es el radio, nos fajamos con el radio, cambiamos la parte del radio y no revisamos el PoE. Y puede también, si hay alguna fluctuación de energía o ha habido descargas electrostáticas, hay muchas personas que no usan ni usan protector contra descargas electrostáticas porque piensan que no les va a caer un rayo, ni mucho menos. El protector de descarga electrostática no va a eliminar la posibilidad o disminuir la capacidad de una torre de recibir un impacto de rayo. Simplemente lo que va a proteger, si hay una sobretensión, tanto que el rayo haya caído en la torre y no afecte tus routers y tus switches adentro, o muchas veces nos sucede que el sobretensión viene por el fluido, la línea eléctrica, por el servicio eléctrico y viene a afectar el power of Ethernet, o sea, ese remanente de electricidad. Al final, ¿a dónde va? El único transporte que tiene es el cobre del cable y hasta que no se atenúe no va a parar
So, ese protector de descarga nos va a ayudar en muchas de esas situaciones. Pero mi recomendación en tu caso específico, primero que nada, es revisar la parte del Power over Ethernet. Revisa el Power over Ethernet. Si no sé qué equipo tienes, si tienes un C5C o un C5X, los radios de Mimosa, cualquiera de esos modelos puede operar con cualquier POI pasivo de 24 a 56 volts. So, ese es otro de los beneficios de Mimosa, que puedes probar con varios POI independientemente o switches POI. Si es un B5C o un B5 o cualquiera de la gama del B, necesita 48 volts. So, POI Plus 48 volts. Puedes revisar en la parte del POE, ahí puede estar tu problema. Generalmente 80% de las veces es cableados o revisa, vuelve a limpiar tus conectores. Hay veces que pensamos que porque ponemos un Cat5 podemos hacer el giga o Cat5e, podemos hacer el giga y generalmente el cable no permite establecer las frecuencias a ese nivel. Básicamente el cable es una antena, so tienes que generar también frecuencia o el cobre que hay dentro del cable tiene que permitir subir a esas frecuencias para poder negociar a 1 giga. So también ahí puede estar el problema. Si fuera ya un problema técnico del radio, te recomiendo, o sea, si pruebas todo esto y evidentemente continúas con los problemas de negociación, te recomiendo que entres a la página de mimosa.com support. Hay una ventana, se abre automáticamente para chatear con uno de nuestros ingenieros. Tenemos un call center en español, específicamente ubicado en Barranquilla. So, ahí puedes hablar con los técnicos. Básicamente te van a pedir o un Anydesk o un LogMeIn o un TeamViewer para revisar el radio, generar los logs, ver cuál es el problema. Y si el radio está dentro de garantía, sin ningún problema. De hecho, considero, independientemente que esté defendiendo a Mimosa en este sentido, considero que Mimosa tiene uno de los mejores programas de garantía de RMA. Muchos fabricantes te piden enviar el radio a California, revisarlo, un ingeniero, esperar 2-3 meses. En el caso de Mimosa, si se demuestra, si es un error que ya sabemos que puede efectuarse en ciertos equipos o puede evidenciarse en ciertos equipos, simplemente generamos un RMA y lo ves con la persona que te suplió el radio, ¿no? So, en este sentido es bastante ágil. Ok, continuando por acá con las preguntas, Alberto Genovese me preguntan, ¿Wincom tiene sucursales en Argentina? Bueno, ahí después que termine mi presentación, Mónica, por supuesto, va a volver a compartir todos los puntos de contacto y todos los lugares donde Wincom está presente en la región. David Esteban Rodríguez me pregunta, tengo un enlace a 2.7 con Mimosa C5X, antenas de 25, en momentos mantiene bien la capacidad sobre los 400 megas, a veces se degrada bastante y queda en 20 megas y la negociación también cambia a 100 megabits. ¿Qué puede ser? Bueno, aquí hay varios casos. Si tiene una degradación en el puerto de LAN, como te comentaba, cableado, Power over Ethernet, revisa Power, revisa cableado. C5X muy poco probable que tenga problemas en la interfaz, es uno de los radios más sólidos que hay. No tenemos muchos problemas de negociación en C5X ni de compatibilidad con ciertos switches o ciertos switches PoE. So, yo voy más a cableado en la parte de 100 megas. Voy a cableado o voy a PoE. Ahora, en la parte de degradación, revisan los logs cuando suceden estas degradaciones, a cuánto baja la modulación, puede ser problemas de interferencia. Puedes tratar de experimentar en dejarlo en modo auto channel, donde él va solo, en caso de que ocurra esta degradación, él va a buscar un canal más disponible en este sentido, pero analizar generalmente esas degradaciones rápidas así. También revisa qué firmware estás usando, pero puede ser el último firmware que hay. Evidentemente, mientras más nuevo el firmware, perdón, más optimizaciones hay en el algoritmo, porque son más líneas que se ponen para ser analizadas. So, yo garantizo que esa degradación en performance está dada por interferencia que puede haber en ciertos momentos. El radio baja modulación, o sea, va a hablar más despacio. Y una vez que esa interferencia desaparece, porque evidentemente son saltos, me parece, o picos, alguien tratando de colocar algo en la mitad de camino, el radio vuelve a negociar 400 megas, ¿no? So, en base a eso. Y el tema de power, repito, en C5X casi seguro o es cableado o es PoE. So, revisarlo ahí con ese tema. ¿El cambio de negociación afecta la capacidad actual del enlace? Me pregunta David Esteban. Bueno, hay dos elementos ahí. Uno es lo que el radio puede negociar en el aire, en punto a punto. So, si el radio está negociando 400 megas y el puerto de LAN baja a 100 megas, vas a seguir teniendo 400 megas en el aire, pero evidentemente no vas a poder pasar más de 100 megas por el cable.
So, claro, vas a ver un decaimiento en performance, en throughput, de cuánto general está generando el tráfico. Pero lo primero es eso, hacer el divide y conquista y ver si cuando sucede esa degradación a 100 megas, si todavía estás negociando los 400 megas en el aire, ¿no? Otra manera de hacer eso, puedes usar la herramienta en Mimosa, o sea, cuando vas a Mimosa en el menú abajo donde dice test, ahí puedes hacer speed test, inclusive aunque lo tengas a 100 megas, el speed test básicamente es de radio a radio, el radio empieza a generar tráfico UDP en el aire y vas a poder ver cuánto le está negociando en el aire independientemente de los puertos LAN. So, ahí vas a poder determinar cuál es tu problema. Pero no, o sea, la degradación viene porque el puerto de LAN no puede negociar más de 100 megas. O evidentemente, si tienes 400 megas en el aire, no van a pasar más de 100 hacia abajo, hacia tu switcher, ¿no? O sea, hacia tu cliente. Ese es el punto de degradación, por decirlo de alguna manera. Ok, continúo por acá. Orlando Granados me dice, tengo un enlace punto a punto y funciona muy bien, pero uno de los radios me funciona como AP, no toma 1000 megas, sino 100 megas, el switch es giga y el cable es categoría 6 a 97 metros de distancia. Bueno, ahí viene otro tema. Generalmente el estándar de distancia para lograr un giga, inclusive en categoría 6A, son unos 300 pies aproximadamente. A 97 metros estás en el range de distancia, o sea, ya ahí estás en los 300 pies o algo. Evidentemente, igual, como les comentaba, visualicen el cable como una antena. So, el transporte, en este sentido, el aire es el cobre que hay adentro. A medida que más largo tú hagas el paquete, el tramo, el cable, la distancia entre el cable, entre las dos puntas, ese paquete va a viajar por el cobre. Por supuesto, categoría 6A tiene mayor calibre de cobre, so puede generar más espectro y al generar más espectro puede negociar un giga. Es como en Mimosa tener un canal de 20 sería un categoría 5 y tener un canal de 80 sería un categoría 6, ¿no? Al tener más cobre, más ancho, yo puedo generar más frecuencia y el cable me va a permitir ese transporte sin pérdida, ¿no? So, evidentemente, categoría 6 sí puede negociar el giga, pero cuando llegas a los 97 metros, ya hay una degradación de esa señal en el transporte de ese fluido eléctrico, hay una pérdida por la resistencia propia de la propagación, so, puede llegar disminuido. ¿Y qué sucede? Ambas puntas, tanto el switch como el Mimosa, el switch va a pedirle a la interfase de Mimosa, repíteme este paquete porque no está llegando, repíteme este otro paquete. Y cuando llegue un por ciento van a decir, ¿sabes qué? Vamos a bajar a 100 megas de negociación porque a un giga es insostenible, porque hay muchas retransmisiones, estamos perdiendo muchos paquetes. So, vas a 100 megas, vas a ocupar menos ancho, por decirlo de alguna manera, estoy tratando de hacer la analogía lo más análoga posible, no digital. So, vas a usar un por ciento de ese cobre y si vas a negociar 100 megas, no hay retransmisiones y la negociación se va a quedar ahí. So, mi recomendación es, cuando esto te suceda, vea los logs de tu switch y vea los logs del interfaz. Si usas el nuevo firmware de Mimosa, el último, vas a poder ver las estadísticas de la parte de Ethernet y ahí vas a ver cuántos paquetes hay retransmitidos, cuántos paquetes hay perdidos, cuántas colisiones. Y en este sentido vas a poder determinar dónde está tu problema. Si yo voy porque esos 97 metros, realmente el radio no puede establecer o hay pérdida o mantener el giga, entonces, ¿cuál es la negociación? Vamos a bajar a 100 megas, ¿no? Igual pasa si usas un cable de baja calidad, ¿no? No puede negociar o mantener la negociación a un giga y básicamente lo que va a hacer es bajar modulación, hablar más despacio y negociar a 100 megas, que no hay conflictos en 100 megas, porque es una categoría 6, hay suficientemente cobre para hacer esa propagación y 100 megas vamos a vivir en paz, ¿no? Pero no es lo que tú necesitas. So, ahí posiblemente ese sea tu mayor problema. Habría que ver cómo mejorar eso, quizás un cable que ofrezca más blindaje, independientemente que hay mucha diferencia entre calidades de cable, depende del aluminio con que están forrados los pares. Si lo miran también, lo mismo que comentaba, el cable es una antena, si ven las diferencias entre categoría 5, categoría 6A, básicamente en categoría 6 que hicieron, pusieron el divider entre los pares. So, por dentro hay un mecanismo que divide los pares. Esto básicamente, ¿qué cosa es? Mejores antenas para que los pares no se hablen entre ellos.
Además, hay un blindaje en esos pares. ¿Qué están haciendo? Poniéndole, por poner una analogía, ponerle un radón a la antena para que escuche menos todavía. So, básicamente lo forra en aluminio. So, hay menos cross connection o menos se hablan entre los, se escuchan esa interferencia entre los pares. La calidad del cobre. So, por ahí puede que con un cable quizás de más calidad puedas tener esos 97 metros. La otra opción es cambiar y poner media converters, tratar de poner el power cerca del radio y utilizar fibra, entonces entre ambos puntos con un media converter. So, habría que analizar cuáles son las mejores opciones en ese sentido para garantizar el giga. Ok, continúo por acá. Eh, Juan Ortiz, la charla queda grabada en YouTube. Sí, claro, por supuesto. Y en la plataforma de Wincom también. Es primordial aterrizar los equipos de Mimosa. Es primordial, sí. Independientemente que el radio puede trabajar sin necesidad de estar cableado, pero recomendación número uno es aterrizar los radios. Porque cualquier oscilación, cualquier variación, no tiene que ser un radio directo, puede ser descargas eléctricas remanentes, descargas eléctricas en la atmósfera. De igual manera, cuando tú tocas un hierro o algo así y se produce la chispa con tu mano, esa descarga eléctrica existe igual, esa electrostática existe en la torre por la cantidad de equipos que hay, en fin. Y si no hay algo que canalice esa electrostática, como un NIT o el ground, ¿qué va a suceder? ¿A dónde va a ir ese remanente de electricidad? Al cobre del Cat5 o del Cat6. ¿Y a dónde va a terminar eso? En la interfase Gigabyte. So, va a haber ya entrada al board del circuito, independientemente que los radios tienen protección en la parte del board, pero evidentemente no están diseñados para convertirse en un protector de descargas electrostáticas. So, en ese sentido, por eso el ground. El ground básicamente es un cobre de más calibre que el categoría 5, el categoría 6, por lo tanto va a haber menos resistencia para esta electricidad y va a tomar ese camino. En vez de ir por el categoría 5, categoría 6, se va por el ground porque el cable es de más calibre, hay menos resistencia, hay más cobre, es más fácil para esa energía caminar hacia el ground y disiparse, por lo tanto se va por esa ruta en vez de venir. Y el otro beneficio es que vas a proteger no solo el radio, porque un radio lo puedes reemplazar. El problema es que caiga un rayo y tengas que reemplazar el radio, el switch, el router y toda una torre down por una semana, porque si es un lugar rural, no sé en cuánto tiempo puedes llegar y hacer todo el reemplazo de equipamiento. Por acá me dice Juan Ortiz, me encuentro en una zona saturada de ruido. ¿Tienen algún software para emular el enlace? Bueno, herramientas de diseño de enlace tenemos, pero evidentemente no hay manera de simular un nivel de ruido eh, local. O sea, lo que tienes que hacer es ir con algún tipo de equipo, hacer un escaneo de esa zona, vas a ver los niveles de interferencia que hay. Y sí, en la herramienta de diseño de la mayoría de los fabricantes, puedes colocar ese nivel de interferencia. O sea, si tú experimentas en una zona, si tú visualizas en una zona que tiene menos 65, menos 75 de peso de ruido, que es excesivo, evidentemente puedes ir a la herramienta de diseño y colocar ruido de menos 75 y vas a ver qué te puede dar el radio en ese nivel de piso de ruido. Que SNR, basado en el nivel de energía, la distancia, la propagación del free path loss, o sea, la pérdida por propagación, menos el nivel de ruido que tú le estás declarando a ese enlace y vas a obtener ese valor. Pero sí, en la herramienta de Mimosa tú puedes colocar un nivel de ruido, pero por supuesto tienes que hacer la captura física o visual en ese punto para determinar cuál es el piso de ruido real que hay en ese ambiente. No hay ningún mapa que yo tenga conocimiento que pueda escanear o tenga alguna manera de saber por zona geográfica qué nivel de ruido hay, ¿no? Porque, o sea, hay muchos enlaces, no hay manera de mantener esa base de datos, ¿no? ¿Cómo se ponen a tierra? Me pregunta Juan Ortiz, ¿cómo se ponen a tierra los equipos de Mimosa? Todos los equipos de Mimosa tienen un tornillo, un gramp o como quieran llamarlo, un punto de aterrizaje que está debidamente etiqueteado con una etiqueta amarilla que dice ground, zona, y ese tornillo es el que tiene que ir
con cobre tiene que ir hacia tu barra de tierra en caso de que la tengas, evidentemente, en tu torre o tu zona de aterrizaje, tu punto de aterrizaje de tu ground, ¿no? Pero igual, yo te puedo dar una recomendación muy básica sobre sistemas de ground. Lo ideal es contactar al equipo de Wincom. Ellos también tienen soluciones de aterrizaje, de protección, específicamente de ground, y te pueden poner en contacto con los proveedores de sistemas de ground ya más al detalle, ¿no? Por supuesto, con toda el debido reconocimiento y la debida experiencia para recomendarte sobre este tipo de soluciones. Eh, Cristian Ramírez, ahí te pasan, Wincom te pone la información de Cristian y de José Armas del equipo de Wincom, que te puedes poner en contacto con ellos y así te pueden asesorar, Santiago Bravo también, y te pueden asesorar sobre toda la parte de la solución no solo de Mimosa, sino toda la solución integral que tú necesites o toda la ayuda que tú necesites. Esto es muy importante. Hay veces que solamente vemos al distribuidor como la persona que me vende el equipo y mucho menos, y no usamos ni abusamos de la experiencia que tienen los vendedores de años de servicio o de contacto con las diferentes marcas, donde pueden asesorarse con cada uno de los fabricantes y ser tu filtro y darte la información que tú necesitas. En vez de preguntarle a 10 personas, tienes un gerente de venta o una persona de ventas en Wincom que habla con estos 10 fabricantes y un solo punto de asesoramiento. Al mismo tiempo generas, por supuesto, las relaciones económicas para defender tu proyecto de una manera más eficaz, que estás por ahí tirando 10, 12 disparos al aire, ¿no? Por eso es muy importante este tipo de relaciones, tanto distribuidor como fabricante. Hasta aquí más o menos, o sea, si tienen más preguntas, por supuesto, síganmelo haciendo, pero quiero también darles algunos tipos de visión sobre qué trae nuevo Mimosa, qué va a presentar nuevo Mimosa. Aún oficialmente no puedo presentarles ningún equipo, pero sí puedo extraoficialmente hablarle un poquito sobre lo nuevo que estamos trabajando. Ya tenemos las pruebas de banco del nuevo chipset, la nueva solución con el nuevo chipset 802.11ax en punto multipunto, que de hecho no es la charla de hoy, pero más o menos para que tengan un enlace. Ya tenemos un press release y tenemos varios equipos ya traficando multigigas en punto multipunto. También en punto a punto estamos trabajando toda la banda para llevar el enlace o las capacidades de los radios hasta los 7 GHz. No sé si están muy empapados en cómo van las regulaciones, pero FCC está haciendo un proyecto para lanzar o abrir una nueva banda en el UNI para que vayan hasta 7 GHz. Ya Wi-Fi 6, como ustedes saben, puede ir hasta los sub 7 GHz, pero solamente en indoor. Ya se está creando la nueva legislación donde se va a permitir la utilización de hasta 7 GHz, perdón, en outdoor. Eso va a beneficiar muchísimo, sobre todo en las soluciones de chipset AX, cualquiera que sean, el fabricante, sea Mimosa, sea Cambium, porque el problema con 802.11ax, con el estándar, es que necesita mucho ancho de canales. Necesita, para poder negociar a 1024, para poder modular a 1024, por supuesto se necesita bastante ancho de canal, hasta 160 MHz de canal. Si abren todo el espectro hasta los 7 GHz, o sea, si lo van a abrir, pero cuando salga la regulación hasta los 7, se va a poder utilizar todo hasta 7 GHz, los cuales nos va a permitir muchísimo más ancho, muchísimas más posibilidades y más tráfico, ¿no? En caso de soluciones punto a punto, también estamos trabajando en una alternativa que yo creo que estaría ya más o menos pública a mediados de año para aumentar la capacidad de C5X, o posiblemente hay algún C5X 4x4 MIMO. Tenemos mucha pues, feedback, mucha retroalimentación de utilización de C5X, a pesar de que no es un radio que fue diseñado para punto a punto, nos está sucediendo el mismo fenómeno que con el C5C, que se está volviendo un radio muy popular, sobre todo en distancias cortas. Primero porque, por supuesto, económicamente, ¿no? La posibilidad de C5X, pero además las capacidades que está ofreciendo, ¿no? Es un radio que por muy poco dinero, por muy poca inversión, puedes hacer 400, 500 megas en corta distancia.
y por supuesto puedes entonces ofrecer muchos más servicios, mucha más calidad de tu servicio por menos dinero y el mismo punto, retorno de inversión más acelerado, ¿no? So, por ahí vienen más o menos algunas de las modificaciones. Nuevo chipset 802.11ax. También vamos a lanzar un sistema de gestión, lo mismo que tenemos en el cloud hoy en día, pero para personas que prefieren por seguridad, por conexión, por X o Y factores, prefieren mantener ese control local en un servidor, o sea, dentro de tu network, no tener que exportar esta data hacia el cloud por temas de seguridad, que no quieres exponer información en tu cloud, o por temas de conectividad, o por X razones, abrir puertos en tu firewall, en fin, lo que sea. So, vamos a ofrecer de igual manera el sistema de gestión o de control que hoy tenemos en la nube, lo vamos a ofrecer de manera local. So, vas a poder instalar ese software en un servidor local y vas a poder correr todo tu network dentro del servidor local, independientemente que continuamos con el soporte de SNMP, versión 2, versión 3, donde vas a poder revisar todo tu network. Si quieres voy pasando aquí unos pequeños slides sobre las funcionalidades del cloud. So, vas a poder revisar todo tu network, vas a poder ver todos tus equipos que están operacionales, quién está up, quién está down, cuántos clientes están traficando, cuál es el volumen de tráfico que hay por cliente. Toda esta información la puedes obtener vía SNMP, SNMP 2, versión 2, versión 3, en tu gestor, sea que uses que pueda asimilar información SNMP, pero al mismo tiempo vas a conectar, vas a poder tener el servidor de manera local en tu computadora, en tu network, y el tráfico entre los radios va a ser local, o sea, no hay que ir al cloud, ni mucho menos, ¿no? So, por ahí vienen algunas de las modificaciones. Por aquí tengo otra pregunta de Javier Borda, un tocayo. Saludos, Javier. ¿Por qué usar conector RPCMA y no el tradicional tipo E? Bueno, de hecho, donde único usamos el SM es en el C5C, buscando la gráfica del C5C. So, acá puedes ver, no, ese es el C5X, perdón. So, donde único usamos el SMA es en el C5C, por supuesto, por factor de tamaño, principalmente, ¿no? Es un radio muy pequeño, es un radio posiblemente no más ancho que un celular hoy en día, un poquito más largo, pero por temas de tamaño, evidentemente un conector NI sería muy complicado mecánicamente colocarlo. En los demás, en toda la demás gama del radio, en el C5X, por ejemplo, no hay conectores, eliminamos el conector. So, básicamente el radio adentro tiene la antena. El radio tiene una antena interna de 8 dBi, es LAN 45, más 45 menos 45, y simplemente enroscas la antena guía de onda, enroscas la antena directo al radio y así te cambias la ganancia de la antena. El otro radio que también tiene el modelo guía onda es el B11. So, básicamente no hay jumpers, no hay pigtail, conectas el radio directamente detrás de la antena y de esa manera no hay pérdida, sobre todo en 11 GHz. El otro radio conectorizado es el B5C. Aquí sí hay conectores N. Por supuesto, por tamaño, por forma, es mucho más factible y mucho más eficaz el N. Pero lejos de eso, o sea, donde único usamos N es en B5C y donde único usamos SMA es en C5C por temas de factor. C5C básicamente el tamaño de un móvil. So, en ese sentido es la diferencia de dónde usar un conector y dónde usar otro. So, sigo por acá revisando. De igual manera, otro punto de contacto con Wincom es, tienes que entender qué radio vas a colocar para saber los píxeles que vas a necesitar. Hay antenas que el fabricante las hace SMA, hay antenas que vienen conector N. So, en base a eso necesitas quizás algún tipo de jumper que sea NSMA o viceversa, o NN o SMA. So, necesitas conocer bien. Hay veces que compramos nosotros porque vamos a Amazon y compramos el radio y vamos a, no sé, eBay y compramos una antena y después resulta que me hace falta un jumper específico. Donde en ese sentido, si vas a tu distribuidor, en este caso Wincom, te van a poder ofrecer toda la solución compatible de la A a la Z y todos los accesorios o elementos que necesites a mitad de camino, ¿no?
Por aquí tengo otro punto. Alberto Genovese me dice, ¿cuál es la dirección por YouTube para ver la charla nuevamente? Ya que en mis pagos se cortó, en mis páginas se cortó la luz y me perdí cosas importantes. Y por otro lado, si en Argentina tienen sucursal. No, Alberto, enseguida ahí ya estamos poniendo, si ves acá en la parte de chat, vas a ver la información de los gerentes de venta de Wincom por la región. Ahí te puedes contactar con... Igualmente, qué pena Javier, te interrumpo. Carlos Cubillos, él es el gerente de ventas de todo Conosur. Entonces, si tú deseas, puedes escribirle un correo electrónico. Aquí te dejé en la parte del chat el contacto es c.cubillos@wincom.com y su número de contacto para que le puedas escribir. Él te puede asesorar en toda la parte de Argentina con Mimosa y adicional nuestra dirección de YouTube. A todos les estará llegando, a todos los asistentes, el video cuando se suba. Entonces, no se preocupen que les llegará a su correo el enlace. Listo, muchísimas gracias, Mónica. Exacto, ahí tienes toda la información y por ahí te pueden ayudar con todo ese tema, ¿no? También quería comentarles un detalle que nos ha faltado también en la parte técnica y es sobre la capacidad de los radios de la gama B. Tienen un chipset de GPS. Ahorita hablé muy rápidamente sobre chipset, pero básicamente por las funciones de seguridad. Pero al mismo tiempo, este chipset de GPS lo que te permite es usar la resincronización. O sea, en una misma torre, vean acá el ejemplo, esto es una torre, y hay 4 B5C conectados espalda con espalda y están reusando los mismos canales. La idea cuál es, que el chipset de GPS, que es otra funcionalidad agregada en la solución de Mimosa, te permite resincronizar estos canales, reusar, perdón, estos canales y de una manera sincronizada determinar los tiempos en que los radios hablan, cada cual en su distancia y con su separación, norte, sur, este, oeste, y en qué momento reciben. Básicamente en GPS tú puedes sincronizar hasta 1.5 billones de pulsaciones por segundo. Ese es el clocking o el reloj del GPS. En función de eso, tú determinas cada radio, el del norte y el del sur, van a hablar en ese momento, no se escuchan entre ellos, paran, por decirlo, los segundos pares hablan, hacen una parada y en los segundos impares escuchan. De esa manera puedes, en ambientes ruidosos, que era la pregunta que había anteriormente, puedes ayudar un poquito a usar esta sincronización. ¿Cómo implementar esta sincronización? En la interfase gráfica de Mimosa vas a determinar el grupo, en qué momento van a transmitir, van a recibir. Independientemente de esto, si vas a la página de Mimosa Soporte, la opción de Backhaul, ahí te vas a poder informar sobre el user guide o cómo hacer la instalación, cómo utilizar todas las funcionalidades muy detalladas, la información en la página de soporte e independientemente vía chat, puedes chatear con nuestro equipo, como les comentaba, en español. En Barranquilla tenemos un call center de Mimosa y ahí en español vas a poder hacer tus consultas o inclusive compartir tu pantalla para que te ayuden tanto en el proceso de diseño, configuración como troubleshooting en caso de que ocurra alguna eventualidad, ¿no? Independientemente que por supuesto te puedes apoyar en todo el equipo de Wincom para todo tema, sea de diseño, desde estoy pensando hacer un enlace de tantos kilómetros, de tantos megas, ¿qué me recomiendas? ¿Qué equipo? ¿Qué marca me recomiendas? Hasta la parte de troubleshooting, ¿no? Tengo este problema, ¿quién me puede ayudar? O encamíname con el equipo de soporte de tal fabricante para que me ayude en este sentido, ¿no? Por ahí toda la solución integral, esa es la idea, estar lo más compacto posible a la hora de ofrecer soluciones, sobre todo la agilidad que lleva este modelo de negocio en el que estamos, donde los proyectos surgen y hay que atenderlos lo más rápido posible en ese sentido. Y por eso es que son estas ideas de estas sesiones de preguntas y respuestas donde los podemos ayudar o aclarar sus dudas y al mismo tiempo informarse un poco sobre cómo funciona el mecanismo en caso de que tengan alguna pregunta o duda, ¿no? Por aquí tengo a Javier Borda que me pregunta, ¿esta sincronización es en un hardware externo o es por software? En caso de software, ¿cómo se define quién es el master clocking? Okay. El master clocking es by GPS, se asigna el mismo clocking a todos los radios que estén en la misma posición en la torre y básicamente lo que determina es la ventana de TDMA quién va a transmitir en qué momento de ese clocking, que el master clocking es basado en GPS, y quién va a recibir. Básicamente la ventana de TMA transmite para recibes. Tú vas a determinar
basado en el clocking de GPS, que es el similar para todos los radios, en qué ventana quién va a transmitir y quién va a parar y quién va a recibir, ¿no? En ese sentido, tú haces la sincronización o el ordenamiento tanto a nivel de torre como a nivel de network. Si hay un radio en la otra punta, o sea, si este transmite para recibe, aquel entonces la otra punta va a recibir para transmitir y así sucesivamente lo puedes hacer de manera orgánica en toda la torre, ¿no? Las opciones de parada o de traffic split que puedes hacer en Mimosa, puedes dejarlo en modo automático y el radio solo controla dependencia del nivel de tráfico, o puedes hacer 50-50, 75-25 o 66-33, más o menos. Esos son los números que lo puedes, de manera manual, de cómo puedes hacer traffic split de radio. O sea, 50-50 es básicamente transmito al mismo intervalo de tiempo, recibo. 75-25, 75% del tiempo estoy transmitiendo o recibiendo simultáneamente. Y 63-33 es un poquito más balanceado, ¿no? So, esas es más o menos las opciones de master clocking que hay o de traffic split que hay en cada una de las soluciones. Alberto dice, no me llegó los datos de Carlos Cubillo. Bueno, ahí te lo estamos repitiendo. Carlos Cubillo, gerente de venta. El email es c.cubillos@wincom.com. So, ahí lo vas a tener. De todas maneras, cuando recibas el email después con el video, vas a poder revisar esta parte del audio y vas a poder ver más o menos qué está viendo en la... Ok, perfecto. Recibido entonces. So, no sé si tienen más preguntas, este es el momento. Creo que John levantó la mano. John, te habilité el micrófono si deseas hablar y ya para darle finalidad a esta charla con Mimosa. John, ¿tienes el micrófono activado? Sí, muy buenos días. Hola John, saludos. Gracias, igualmente. Una pregunta, es que voy a instalar unos sistemas, pues perdón que la pregunta es de multipunto, no es de punto a punto. No importa. Pero pues me sirve el contacto, el webinar, porque es una instalación que voy a hacer los próximos días y yo no he utilizado Mimosa antes. Entonces, el distribuidor de Mimosa acá en Colombia, como yo necesito antenas de 90 y las de Mimosa de 45, él me recomienda unas antenas de RF Elements que son tipo corneta, tipo Horn. Correcto. Como yo voy a instalar las 4 para tener 360 grados y he visto las fotografías y el distribuidor me hizo una presentación de esas antenas, ¿qué distancia, si sabes qué distancia tengo que dejar entre corneta y corneta? Bueno, okay, tú vas a usar 4 radios con 4 cornetas, ¿no? No, voy a utilizar los A5C, entonces entiendo que voy a utilizar 2 A5C. Correcto. Entonces, básicamente, ok, puedes colocar cada corneta, o sea, 2 cornetas a un solo radio, porque el A5C, de todas maneras, punto multipunto más adelante, pero puedes poner 2 cornetas a un A5C. El A5C tiene 4 conectores, porque es 4x4. So, cada corneta, o sea, horizontal, vertical, horizontal, vertical. Y esas cornetas las puedes poner side by side, cada una a su lado, cubriendo cada una sus 90 grados. El otro radio, el que iría, vamos a poner, en el primer radio pones una corneta al norte y una corneta al sur, por poner un ejemplo. Y el segundo radio vas a poner una corneta al este y una corneta al oeste, en otra frecuencia. So, vas a tener 2 A5C usando 2 frecuencias y cada uno va a estar abriendo conos de 90 grados. La mejor manera es poner un A5C y una corneta mirando al norte y una corneta mirando al oeste. Así, o sea, side by side. Y el otro A5C, una corneta mirando al este y la otra corneta mirando al sur. Más o menos. ¿Copiaste ahí o se falló? So, esa es más o menos la idea. O sea, que un radio, a ponerle 2 de 90 vas a abrir 180 grados y el otro radio, a ponerle 2 de 90 vas a abrir 180 grados. Y lo más ideal, si es posible, es que ambos radios tengan frecuencias separadas. Para de esa manera puedes optimizar mucho más tu tráfico o clientes que necesiten más tráfico en un 180 que en el otro, y así sucesivamente. Pero esa es la idea. Más o menos lo que estás viendo aquí, imagínate que 2 radios
O sea, el que está al norte y al oeste están conectados en un A5C y el que está al norte, al sur y al este están conectados en otro A5C. Esa sería la mejor división. Y esas dos frecuencias, ¿quieres decir que al radio 1 le asigna una frecuencia para esas dos antenas y al radio 2 otra frecuencia para esas dos antenas? Correcto, sí. Suponiendo radio 1 va a transmitir en, no sé, 5.1, esas dos antenas van a transmitir en 5.1 y el radio 2 va a transmitir en 5.7 y esas dos antenas van a escuchar con otro SSID en 5.7. Perfecto, me queda muy claro, muchas gracias. No, gracias a ti. De todas maneras, si buscas online, pones Mimosa A5C RFL, me vas a ver millones de instalaciones de ese mismo caso, dos cornetas conectadas a un A5C. Ah, perfecto, voy a buscarlo. Ok. Pues un saludo, un placer. Ok, si alguien tiene otra pregunta, por favor, levanten la mano si quieren compartir experiencias, si quieren hablar o hacer alguna pregunta específicamente sobre punto a punto o algún diseño. De lo contrario, tienen toda la información del equipo de Wincom o mi email. Mi información también va a estar compartida en el video. So, ahí van a poder enviar sus preguntas, sus requests o sus consultas, lo que necesiten. Así es, Javier, muchísimas gracias. Gracias a todos nuestros espectadores, participantes. Gracias por esta sesión de preguntas y respuestas con Mimosa Networks y Wincom Technologies. Estaremos entonces enviando en el transcurso del día el enlace para que puedan ver aquellos que deseen la presentación de nuevo y también los contactos están aquí en la parte del chat de cada uno de nuestros gerentes. Como dice Javier, es muy importante y digamos que tienen un producto muy bueno con Mimosa, aparte del respaldo que tienen con Wincom Technologies, no solamente en la parte técnica, ingeniería, también ofrecemos muchísimos más soportes y apoyo para ustedes, nuestros clientes. Entonces, invitación muy cordial para que se unan a esta familia de Wincom Technologies junto con Mimosa Networks. Javier, muchísimas gracias por tu tiempo y por favor no se desconecten de nuestras redes sociales porque en Wincom estaremos también próximamente con otro charla con Mimosa. Entonces, para que estén muy pendientes y no se pierdan la inscripción a este webinar. Muchas gracias, Javier, y muchas gracias a todos por participar. Entonces, nos veremos en una próxima oportunidad. Gracias. Gracias.